Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. Mi fuerza eres tú, Señor, mi escudo eres tú, mi roca eres tú, Señor, y por siempre te amaré. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores en este día ahí donde te encuentras? Gloria al Señor. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros. Mi nombre es José Peña y formo parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y hoy me encuentro muy contento de poder iniciar una nueva serie en la cual le hemos titulado Un verano de sabiduría. ¿Cuántos necesitan sabiduría en sus vidas? Yo creo que todos necesitamos sabiduría y vamos a estar mirando la importancia de la sabiduría a través del libro de Proverbios. Y hoy en particular quisiera hablar debajo del tema Teme al Señor. Y vamos a estar mirando obviamente la importancia del temor del Señor y su sabiduría. Así que si tiene tu Biblia, vamos a mirar el Proverbio capítulo 1 y vamos a mirar el versículo 7 y me puedes seguir a través de la escritura o si no, puede mirar las escrituras en las pantallas. Y dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Gloria al Señor por su palabra. Pueden tomar asiento donde se encuentren hoy. Quiero comenzar compartiendo una historia fascinante de uno de los líderes más famosos en la historia, y ese es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte es conocido por su brillante estrategia militar, pero también es muy conocido por su gran ambición. Este hombre tiene tan gran ambición que en el 1812 quiso invadir a Rusia con un aproximado de 600,000 soldados. Su estrategia era de ir rápidamente y obligar al gobernador de Rusia a detener los comercios entre Rusia y Gran Bretaña. En otras palabras, él quería parar la afiliación entre estos dos grupos, ya que Gran Bretaña era uno de sus mayores rivales. Bueno, confiando Napoleón en sus propias habilidades y en él mismo, no tomó en cuenta los consejos de sus soldados y tampoco de sus asesores cuando ellos tenían preocupación de este combate y este ataque hacia Rusia. Bueno, Napoleón obviamente subestimó lo que iba a suceder en esta campaña y en esta pelea con Rusia. Primero, él no tuvo en cuenta lo grande que era el territorio. Segundo, la dificultad logística en la cual él iba a enfrentar y a la cual él iba a poner sus soldados. Y tercero, él no tomó en cuenta el clima extremo del lugar.
Así que al principio de las fuerzas francesas avanzaron rápidamente para tomar la ciudad de Moscú, donde estaban los habitantes de Rusia. Y ellos en ese momento, en septiembre 14 del 1812, fueron a este lugar y encontraron el lugar que no estaba habitado. ¿Por qué? Porque los rusos, cuando supieron que venía Napoleón y su ejército, ellos iniciaron una estrategia que se llama tierra quemada, que significa para ellos es destruir todo lo que ellos tenían. Todo lo que ellos poseían lo destruyeron y a la ciudad la pusieron en llama con un propósito, para que cuando su enemigo llegara no tuvieran ninguna clase de provisión. Ahora, cuando Napoleón llega a Moscú y llega a ese lugar, se da cuenta primeramente que el lugar se encontraba vacío. Y no nada más eso, sino que también cayó el invierno en esa temporada y las condiciones comenzaron a empeorarse. Nada más se puede imaginar la baja temperatura, la falta de alimento y también los ataques, obviamente, del enemigo. Y de los 600,000 soldados que fueron con Napoleón, solo 100,000 soldados regresaron nuevamente a Francia. Ahora, quiero traer esa historia a nuestra enseñanza de hoy, porque por falta de sabiduría, por falta de consejo, por falta de tomar consejo y tomar decisiones de acuerdo a la sabiduría que se le estaba dando, Napoleón, con toda su inteligencia, con todas sus estrategias y conocido por su vasta inteligencia en referente a los ataques militares, él hizo un solo error, y fue que no buscó por la sabiduría. Le faltó sabiduría y lo llevó a él y a sus soldados a las ruinas. Ahora nosotros, igual que Napoleón, tenemos decisiones que tomar. Tenemos decisiones delante de nosotros que debemos de tomar continuamente. Y nosotros necesitamos la sabiduría de Dios. Y es crucial de que nosotros tengamos la sabiduría de Dios para que entonces nosotros no cometer el error o un error que pueda ser devastador para nosotros. Y de eso se trata la idea principal que quiero compartirles en el día de hoy, mientras entramos a esta nueva serie donde hablamos de la sabiduría. Y es lo siguiente: la verdadera sabiduría comienza con el temor del Señor. Oiga bien, comienza con el temor del Señor. Para encontrar verdadera sabiduría, primero debemos temer a Dios y buscar a Dios y reverenciarlo. Ahora, la pregunta que quizás no podemos hacer en el día de hoy es: ¿qué significa el temor del Señor? ¿Y cómo yo puedo buscar la sabiduría de Dios en mi vida? Y de eso se trata lo que vamos a responder en el día de hoy. Así que si está tomando nota, quisiera que escriba esto como tu primer punto. Y es que el temor de Dios es fundamental para la verdadera sabiduría. Vamos otra vez a la escritura de Proverbio 1:7 y fíjense lo que dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Este versículo es claro y nos aclara y nos deja saber que el principio de la sabiduría
es el temor al Señor. Es fundamental de que nosotros entendamos de que si vamos a tener la verdadera sabiduría, tenemos que entender que el fundamento de esta verdadera sabiduría coincide y lleva el temor del Señor. Ahora, lo que tenemos que entender antes de nosotros poder entrar en el tema y poder definir lo que significa todo esto, quiero que veamos lo que la Escritura dice en respecto a la definición de la palabra temor. Así que quiero que subraye la palabra temor. ¿Por qué? Porque existe mucha confusión respecto a lo que significa el temor al Señor. Muchas personas tienen el concepto de que es un miedo aterrador donde no podemos acercarnos a Él. Y quiero que oiga esa frase, donde no podemos acercarnos a Él. Ahora, el problema de esta idea distorsionada y pensar de esa manera es que afecta nuestra relación con Dios. Si yo tengo un Dios que no me puedo acercar a Él, entonces obviamente no voy a poder tener una relación con Él, porque no puedo acercarme a Él. Y segundo, no nada más afecta mi relación con Él, sino también me limita a poder experimentar el amor que Él tiene para mí. Como no me puedo acercar, no puedo conocerlo y no puedo experimentar el amor que tiene para mí. Y como resultado, obviamente, me deja en un estado sin paz y sin confianza en Él. Y déjeme decirle que eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios busca una relación con nosotros y quiere que nos acerquemos a Él y quiere que lo busquemos a Él. Y tampoco es lo que significa la palabra temor, donde no podemos acercarnos a Él. Así que la Biblia nos da varios significados de esta palabra, tanto en el hebreo como en el griego, y quiero que pongamos atención a estas definiciones porque es importante para nuestra enseñanza de hoy. Uno, la palabra temor tiene que ver en el hebreo con la palabra yirat, que es una palabra hebrea y tiene que ver con el temor, pero también tiene que ver con el terror. Significa que o se refiere a la emoción, sensación o estado de estar asustado, aterrorizado o en asombro. En otra palabra, esto me deja saber de la grandeza del Dios en el cual nosotros servimos. Me deja saber de quién Dios es. Él es un Dios amoroso, pero también es un Dios de juicio, en el cual tenemos que tenerle ese temor y ese terror de nosotros pecar contra Él. Pero también en la definición tiene que ver con reverencia profunda y respeto hacia Dios. Tanto en el hebreo como en el griego nos da lo mismo significado. Y lo que quiere decir es que el temor del Señor es una combinación de todos estos significados que hemos oído. Ahora, podemos decir para el creyente, de poder mirarlo, si podemos mirar en un cuadro, podemos decir que el temor del Señor para el creyente puede definirse de esta manera. Es como la conciencia continua de que su Padre Celestial está observando y evaluando todos los pensamientos, lo que decimos y lo que hacemos. En otra palabra, estamos continuamente pensando en Él. Como lo conocemos, estamos pensando en Él continuamente, de quién Él es, de su presencia, de su poder en nuestras vidas. Y por eso quiero recordarte de la idea principal nuevamente, y es: la verdadera sabiduría comienza con el temor del Señor. Así que la pregunta es: ¿cómo puedo buscar y aplicar
la sabiduría de Dios en mi vida? Bueno, escriba esto como punto número 2. Y es que tengo que conocer a Dios. Si yo quiero la verdadera sabiduría y quiero obtenerla, tengo que conocer a Dios. Tengo que conocer quién Él es. Fíjense lo que dice Proverbio 9:10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Lea conmigo y dice, ¿y el qué? Y el conocimiento del santo es inteligencia. El conocimiento. Subraya esa palabra conocimiento ahí en Proverbio 9:10, porque esa palabra conocimiento es la palabra hebrea yadad, que viene de la raíz que significa conocer, o ginosco, que es la palabra hebrea de la palabra conocer. Y lo que nos está dejando saber, o lo que conlleva esta palabra de conocer a Dios, para poder entonces conocer la sabiduría y caminar en el temor del Señor, conlleva la idea de conocer no solo en un sentido intelectual, no, sino que implica un conocimiento adquirido a través de la experiencia y la relación personal que tenemos con Dios. En otra palabra, es una relación íntima. Y de eso es lo que la Escritura habla que Dios anda buscando. Una relación íntima donde podamos conocerlo a Él. Fíjense lo que dice el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3, hablando exactamente de este tema. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este versículo habla de conozcan, que es la palabra ginosco, que implica una relación personal y salvadora con Jesucristo, la cual es esencial para la vida eterna. No estamos hablando de algo intelectual, sino estamos hablando de algo que es una relación con Él. Y un verdadero creyente no solo tiene un conocimiento de Dios, sino que diariamente vive una vida de relación con Dios. Ahora, sígame los pasos. Porque esta relación que estamos hablando de poder conocer a Dios, entonces podemos caminar en el temor de Dios, porque Él nos da de su temor y la sabiduría. Esta relación afecta todas las áreas de nuestra vida. Cuando nos buscamos a Dios de tal manera, nuestra vida comienza a ser afectada. Comenzamos a conocerlo a Él y a ser transformados en nuestra vida. Trae cambios el yo conocer a Dios. No intelectualmente, sino en una relación, en una búsqueda continua de su presencia. Y es ahí donde entonces mi vida comienza a cambiar en todo aspecto. Mi manera de pensar cambia, mi manera de caminar cambia, mi manera de vivir mi vida comienza a cambiar, porque lo conozco a Él, lo ginosco a Él. Y entonces mi vida comienza a cambiar. Y por eso es que conocer a Dios es fundamental para adquirir la sabiduría. Y la sabiduría bíblica está basada en una correcta relación con el Señor. Fíjense lo que dice Dios al pueblo de Israel. En Jeremías 9:23. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio, oiga bien, de su sabiduría, no se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, oigan bien,
de que me entienden y me, ¿qué dice? Y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Fíjense lo que la Escritura muestra aquí. Dios está hablándole al pueblo de Israel a través de Jeremías y les deja saber, oigan, a mí no me interesa su sabiduría, su poderío, su conocimiento. Lo importante aquí es que me conozcan a mí. Y fíjense, mi relación con Él, mi intimidad me lleva a caminar a mí en el temor del Señor. Ahora, ¿por qué es importante ginosco al Señor? ¿Por qué es importante conocer al Señor? Escriba esto como letra A. Porque de Él viene la sabiduría. De Él viene la sabiduría. Fíjense lo que dice Proverbios 2:6. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría no viene de mí. La sabiduría no es propia. Por lo menos la verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios, viene a través de Dios. Es Él quien da la sabiduría. Él es la fuente de sabiduría. Hermanos, hermanas, amigos, todo lo que tú necesitas en el día de hoy, todas las respuestas, todo lo que necesitas se encuentra en Cristo Jesús. En nada más. Se encuentra en Cristo Jesús. El gozo, la paz, la decisión, ser prudente, todo se encuentra en Cristo Jesús. Él es nuestra guía divina. Y es por eso que es importante saber, escriba esto como letra B, que la sabiduría de Dios contrasta con la sabiduría del mundo. Es diferente. Es diferente. La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios son muy diferentes. Y fíjense lo que dice nuevamente en Proverbios 1:7 cuando habla de la segunda parte. Dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento, pero fíjense, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Sabe? Nuestra sociedad a menudo define la sabiduría de manera secular y la asocian únicamente con el conocimiento académico o la experiencia o las prácticas en la cual nosotros tenemos. Pero sin embargo, la sabiduría de Dios va mucho más allá. Hay una gran diferencia entre la sabiduría de Dios y obviamente entre la sabiduría del mundo. Pero antes de nosotros entrar a esa diferencia, quiero que nosotros demos definición a la palabra sabiduría de acuerdo a la Biblia. Así que si quieres, subraye esa palabra sabiduría y vamos a regresar. Pero dice, la sabiduría es la capacidad de discernir y juzgar correctamente lo verdadero, lo correcto o lo prudente. Hermano, cuando usted ve esa definición que el diccionario da, obviamente está reflejando quién Dios es, porque Dios es justo, Dios es verdadero y Dios es eterno. Y de eso se trata la sabiduría. Y la sabiduría implica, y quiero que entendamos esto, la sabiduría en general implica conocimiento de manera prudente y ética en la vida diaria. La sabiduría no solo implica conocimiento, aunque estas dos palabras no son sinónimas, trabajan juntas en respecto a lo que significa la sabiduría. Y quiero darle algunos ejemplos para que podamos entender en el día de hoy cómo funciona y trabaja el conocimiento y la sabiduría. Por ejemplo, conocimiento
es saber cómo usar un arma. Sabiduría es saber cuándo usarla y cuándo mantenerla enfundada. Conocimiento es saber qué decir. Sabiduría es saber cuándo decirlo y cómo decirlo. Conocimiento es saber conocimiento es saber cómo ahorrar dinero. Sabiduría es saber en qué invierto el dinero. Conocimiento es conocer la preferencia y gusto de tu pareja. Sabiduría es usar ese conocimiento para fortalecer la relación y resolver los conflictos de manera constructiva. Ahora, en algunos aspectos espirituales, conocimiento es saber la Biblia, que es la palabra de Dios. Sabiduría es aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas diarias. Conocimiento es saber que debemos de orar. Sabiduría es depender de Dios o a través de la oración en todo momento. Conocimiento es saber que Dios es misericordioso. Sabiduría es mostrar misericordia a los demás. Conocimiento es conocer las promesas de Dios. Sabiduría es confiar en esas promesas en tiempo de dificultad. Usted puede ver que el conocimiento trabaja junto con la sabiduría, pero la sabiduría es la aplicación y la implementación de ese conocimiento. Y por eso es que es importante entender de que la sabiduría de Dios es muy diferente a la sabiduría del mundo. ¿Por qué? Primero, porque tiene un origen y una fuente diferente. Tenemos sabiduría en el mundo, hay sabiduría en el mundo y Dios nos da sabiduría, y son dos fuentes y origen muy diferentes. Primero, la sabiduría de Dios proviene de Dios, como hemos dicho, y quien es omnisciente y conoce todas las cosas desde una perspectiva divina y eterna. Ahora, sabiduría del mundo proviene de las experiencias humanas que hemos tenido. Lo que yo aprendí de mami, lo que yo aprendí de papá, lo que yo aprendí de la cultura, esos son conocimientos, pero viene de una perspectiva humana y un razonamiento humano donde hace la gran diferencia. Número dos, la gran diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo es que también tiene un objetivo y su enfoque es diferente. La sabiduría de Dios se enfoca en glorificar a Dios, el que todo lo sabe, el Dios eterno. La sabiduría del mundo tiende el significado o se centra en sí mismo, en el yo, en lo que yo quiero, la satisfacción mía. De ahí es donde viene esa diferencia entre la sabiduría. Y eso fue lo que sucedió en el libro de Génesis, ¿no? Cuando el hombre pecó contra Dios, Dios le había dado sabiduría para darle nombres a los animales, y le había dado sabiduría, pero ellos querían más y buscaron del árbol que Dios le dijo que no comieran, del árbol de la vida y la muerte. Y ahí entonces comenzaron a desear obviamente lo que era para ellos, lo que era de una perspectiva humana, no de Dios. Y de ahí comienza la historia que sabemos de la humanidad. Y es por eso que en Proverbios 3:4 dice lo siguiente: confía en el Señor con todo tu corazón. En otras palabras, no hay ningún espacio. Y no te apoyes en tu propio ¿qué? Entendimiento, lo que tú conoces, lo que tú entiendes que es correcto. No te inclines. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seáis sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Dios nos deja saber de que nuestra sabiduría
viene de un conocimiento humano en el cual tiene fallas, es temporal y debemos de confiar en el Señor. Otra diferencia que es muy notable es el resultado de esa sabiduría que Dios nos da y el resultado de la sabiduría del mundo. Por ejemplo, la sabiduría de Dios produce fruto de paz, fruto de justicia y amor, guiando a la persona hacia una vida en comunión con Dios, una relación con Dios y con los demás. Sin embargo, las consecuencias de la sabiduría del mundo es muy opuesto, es muy diferente, porque puede llevar a la arrogancia, la discordia y la búsqueda egoísta de poder, la cual eventualmente conduce a la insatisfacción y la destrucción de tu vida y de los que están alrededor tuyo. Y eso yo creo que es algo que nosotros podemos usar para mirar cuando vamos a tomar decisiones. Primero, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente de esta decisión? Segundo, ¿cuál es el resultado, verdad? ¿Qué es lo que ¿cuál es el objetivo de lo que yo quiero lograr? ¿Es para glorificar a Dios o es para glorificarme a mí? Y tercero, entender de que cada una de esas cosas trae obviamente consecuencias. Y por eso quiero recordarte de la idea principal nuevamente. Y es que la verdadera sabiduría comienza con el temor del Señor. Ahora, cuando conozco a Dios, cuando lo conozco a Él, tengo una relación con su Hijo, Dios comienza a transformar mi vida, Dios comienza a transformar mi mente, y entonces cuando yo más lo conozco, comienzo a caminar en el temor del Señor. Entonces cuando camino en el temor de Dios, escriba esto como punto número 3, entonces el temor de Dios y su sabiduría nos protegen y guían hacia sus bendiciones. Y ahí es donde yo quiero vivir. En ese punto es donde yo quiero estacionarme y vivir, porque el caminar junto con Dios y conocerlo más me lleva a caminar en el temor del Señor, y Dios entonces me da la sabiduría que ahora me protege y me guía. Fíjense lo que dice Proverbio 14:26. Dice: en el temor del Señor hay fuerte confianza y sus hijos tendrán refugio. El temor del Señor es fuente de vida para eludir los lazos de la muerte. Me protege de la muerte, ¿ok? Me protege de la mujer adúltera, la sabiduría de Dios. Me protege del hombre adúltero. Me protege obviamente de los engaños. El caminar en la sabiduría de Dios, escriba esto como letra A, nos ayuda a tomar decisiones prudentes, decisiones correctas en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras relaciones conyugal, nos ayuda a resolver los conflictos que pueden estar surgiendo. A lo mejor tú te encuentras en conflictos y no sabes lo que hacer, y te llevas de tu propio conocimiento, te llevas de tu propia carne, vuelve otra vez al Edén y quieres resolucionar a través de lo que tú conoces. No, la palabra de Dios te ayuda en estos conflictos. Mire lo que dice Proverbio 15:1. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Eso es sabiduría. Y no nada más te ayuda en los conflictos y en las relaciones, sino también te ayuda hasta elegir cómo elegir amigos. Como habíamos dicho anteriormente, conocimiento es conocer a muchas personas, pero la sabiduría es elegir amigos que edifiquen y fortalezcan tu vida espiritual. Mire lo que dice Proverbio 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado.
La Biblia nos deja saber de que debemos de andar con sabios. Y no solamente nos ayuda a tomar decisiones prudentes, sino que también, escriba esto como letra B, nos ayuda a alejarnos del comportamiento destructivo. Proverbio 13:14. La enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y por eso quiero recordarte de la idea principal de hoy. Y es que la verdadera sabiduría comienza con el temor de Dios. Entonces, ¿cómo busco? ¿Qué hago para poder adquirir, para poder prácticamente vivir en el temor del Señor? Primero, un resumen, como habíamos dicho, necesitas una relación con Dios. Necesitas conocerlo. Si hoy tú no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy te invito a que pongas tu fe en Él. Y si ya tú lo conoces a Él como Señor y Salvador, continúa profundizando en esa relación. Continúa conociéndolo aún más. Profundiza en tu relación con Él. Segundo, rodéate de personas sabias. Rodéate de personas sabias. Abandona a aquellos que no quieren saber nada de Dios. Y rodéate de personas sanas. Por eso la iglesia es un buen lugar donde vas a encontrar personas sabias. Los grupos pequeños es un buen lugar donde tú vas a encontrar otros que también andan buscando lo mismo que tú. Y rodéate de esas personas. La palabra dice que en los muchos consejos se encuentra la sabiduría. Y es ahí donde tú buscas de personas que sean sabias ante ti para cualquier decisión o cualquier otra cosa. Tercero, inmérsete, llénate de la palabra de Dios. Ese es el conocimiento que hemos estado hablando en esta enseñanza. Es la palabra de Dios en tu corazón. Llena tu corazón, como Colosenses dice, que nuestro corazón esté lleno de la palabra de Dios. Y ese conocimiento, Dios entonces nos ayuda a nosotros para caminar en sabiduría. Y por último, pídele al Señor. Si te falta sabiduría en cualquier área de tu vida, pídele. Santiago dice que al que le falte sabiduría, pida a Dios y Dios la dará en abundancia. Dios está esperando que nosotros vayamos ante Él en oración para pedirle a Él sabiduría de lo alto, que nos ayude a caminar de acuerdo a su voluntad. Permítame regresar a la historia que había mencionado al principio. Napoleón Bonaparte fue un hombre inteligente, pero solamente porque tenía inteligencia o conocimiento no significa que actuó en sabiduría. Su único error fue eso, el no buscar el consejo, no buscar la sabiduría y pensar de que él podía hacerlo por sí mismo. Y fue lo que lo llevó a él al fracaso. Como creyentes debemos de aprender de esta lección de Napoleón y buscar al Señor como nunca lo hemos buscado. Y por eso quiero en este día, quiero tomar un tiempo para orar, que es lo que la Biblia dice, orar por sabiduría. Así que si tú tienes alguna petición en el día de hoy, preséntasela al Señor y vamos a orar unánimes para que Él derrame de su sabiduría. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, gracias te damos. Gracias por este día, Señor. Padre, que nos ha dado para oír este mensaje, donde podamos meditar, Señor, en nuestra relación contigo y poder, Señor, buscarte todavía aún más. Señor, en este día, Señor, te presentamos, Señor, todas circunstancias, Señor, sea matrimonial, sea con nuestros hijos, sea lo que sea. Y te pedimos, Señor, que tú pongas tus manos ahí, pero danos a nosotros sabiduría. Ayúdanos a caminar en esta dificultad. Ayúdanos a caminar, Señor, en la decisión que tenemos que tomar, Señor, a través de tu palabra. Gracias una vez más, Señor Padre, porque podemos acudir a ti en todo momento, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Bueno, iglesia,
Bendiciones, no se pierda la próxima enseñanza de sabiduría. Nos vemos la próxima vez.